Tenemos que hacer un examen frente a las personas de la fuerza pública que ya han sido condenados para establecer la relevancia de estos hallazgos frente a las investigaciones que ya fueron falladas. Los hechos se remontan a la toma terrorista que ejecutó el M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985 contra el máximo tribunal de la justicia en Colombia. Los 3 desaparecidos que han sido encontrados en las últimas semanas hacen parte de los 11 desaparecidos de la cafetería desde 1985, hace casi 30 años, reconocidos por la Comisión de la Verdad y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. En exclusiva, el coronel retirado del ejército colombiano, Alfonso Plazas Vega, concede una reveladora entrevista a nuestro subdirector Jefferson Beltrán. El alto oficial, que tras liderar la recuperación del Palacio de Justicia, fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de 2 personas, rompe su silencio y habla sobre el significado que representan los últimos hallazgos de la Fiscalía General de la Nación. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. En el programa La Noche, en Noticias RCN, están los protagonistas de la noticia. Hasta ahora estoy con el coronel Alfonso Plazas Vega, quien nos ha recibido de manera exclusiva aquí en el sitio donde se encuentra recluido hace más de 8 años. Coronel, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. Un saludo a toda la audiencia colombiana e internacional. Coronel, en este momento en Colombia muchos esperan esa reacción suya frente a esta noticia que ha entregado la Fiscalía en las últimas horas y que tiene que ver con estos 3 desaparecidos, los cuerpos de 3 desaparecidos, los restos mortales que encontró la Fiscalía General y Medicina Legal. ¿Eso en qué impacta su proceso? No, yo creo que no impacta en nada mi proceso. El proceso mío ya está en la fase final, el recurso extraordinario de casación. Según es de notorio, el público conocimiento, la ponencia del magistrado sustanciador, el doctor Salazar, es absolutoria y está radicada desde el 19 de noviembre del año 2014. Entiendo que hay un par de magistrados que están aclarando algunos temas para estar más tranquilos en la decisión que, como lo informan los medios, viene absolutoria. De modo que no creo que afecte en absolutamente nada ya en este tema de la casación, ninguna novedad, ninguna nueva prueba, sea favorable o sea desfavorable, afecte el proceso. En el caso de los 3 desaparecidos sería favorable, pero tampoco va a afectar el proceso. Además, ya los magistrados se dieron cuenta que lo que se ha descubierto no es otra cosa que lo mismo que desde el comienzo ha sostenido quien le habla. Los cadáveres de los desaparecidos fueron llevados, de los llamados desaparecidos, fueron llevados a la fosa común el día 9, el día 20, el día 23 y el día 30, que fueron las épocas en que se llevaron cadáveres a la fosa común del Cementerio del Sur. Estos cadáveres fueron exhumados en el año de 1998 a partir del mes de abril, y dentro de esos cadáveres que fueron entregados a la Fiscalía, pues están los llamados desaparecidos, con excepción de uno. Con lo cual quiero repetir lo que siempre he dicho: hay solamente una persona desaparecida, que es la guerrillera Irma Franco. En su desaparición, como ya muy claramente lo dijo tanto el ponente de la segunda instancia, que pidió mi absolución, como el ponente de la Corte Suprema, que también plantea mi absolución, no tengo nada que ver con la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Los demás no están desaparecidos, están muertos, los mató el M-19. ¿Cómo se puede comprobar que realmente ellos murieron a manos del M-19 y no a manos del ejército? Porque los cuerpos fueron provenientes del 4º piso, a donde el M-19 llevó a sus rehenes en el primer día, y allí, por estar calcinados debido al fuego ocasionado por el mismo M-19, fue que fallecieron, y por eso la demora en la identificación. ¿Qué implicaciones tiene, o por ejemplo para usted, qué significa que allá casi 30 años de esa toma del Palacio de Justicia sea hasta este momento en el cual la Fiscalía logra establecer que, por ejemplo, 3 de esos 11 desaparecidos realmente perdieron la vida ese día y lograron encontrar esos restos mortales? Pues es que esto también ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el mes de diciembre del año pasado. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente por falencias de 3 instituciones: de la Policía Nacional, por falta de protección del Palacio de Justicia, que fue asaltado por los guerrilleros, sorprendiendo a quienes tenían la obligación de mantener el cuidado de esas instalaciones, que eran los miembros de la Policía Nacional. Segundo, por los organismos de inteligencia del Estado. El Estado se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando ya los guerrilleros estaban adentro. Entonces, ¿para qué sirve tan extenso aparato de inteligencia? Eso fue una demostración de ineficiencia. Y finalmente, la condena viene también por la falta de celeridad y de eficiencia del ente investigador, que es la Fiscalía. De modo que los 30 años, es muy triste que a estas alturas es que empiezan a descubrir lo que yo por lo menos he manifestado desde el comienzo. Y el Paganini de esto, de esta demora, de esta ineptitud del ente investigador, tengo que ser yo, que llevo 8 años privado de la libertad más 3 meses. Es decir, mucho más que los más peligrosos y grandes criminales de este país. Y yo los he pagado siendo inocente. Eso es lo triste. Eso pienso que llama la atención a todo el aparato estatal para que se haga una reestructuración de todo el sistema investigativo de carácter penal en Colombia. Coronel, hoy también hay 3 familias que tienen una paz en su corazón. Esas 3 familias de esos 11 desaparecidos que en los últimos 30 años no habían recibido ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades judiciales que les permitiera cerrar ese ciclo, por lo menos recibir esos restos mortales. ¿Usted qué le podría decir a esos 8 familiares de los otros 8 desaparecidos que aún no han recibido esa noticia? Pues lo mismo que les dije yo desde el comienzo. Y en este mismo programa de la noche, aquí en este mismo lugar, me interrogó Claudia Gurizati, tal vez finalizando el año 2007 o comenzando el 2008, no preciso en este momento la fecha, y me hizo la misma pregunta. Y yo le decía, mi mensaje para los familiares de los desaparecidos es que no me odien, que yo no tengo nada que ver con la desaparición de sus seres queridos, que esos seres queridos fueron asesinados por el M-19, que si mis tropas hubieran llegado al lugar donde ellos se encontraban antes de que murieran, con absoluta seguridad harían parte de los centenares de personas que sacamos con vida. Cristina del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo, Luz Mari Portela. Esos son 3 nombres que aparecieron en diferentes documentos de la Fiscalía General de la Nación por más de 30 años. Son 3 de las 11 personas que figuraban como desaparecidas en una de las tragedias que más ha enlutado a Colombia, la toma del Palacio de Justicia del año 1985, perpetrada por la guerrilla del M-19 y los hechos referentes a la recuperación militar del recinto. Hoy, 30 años después, 3 familias recibieron algo de tranquilidad. Los restos de estas 3 mujeres fueron identificados por las autoridades forenses y entregados a sus parientes. Una de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia identificó los restos de 3 personas desaparecidas en los hechos del Palacio de Justicia ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Son restos mortales encontrados producto de exhumaciones adelantadas en el cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá y el cementerio del sur. Corresponden a los de 2 mujeres que trabajaban en la cafetería del Palacio el día del asalto y al de otra mujer que aspiraba a laborar en la Corte Suprema de Justicia. Ella se encuentra calcinada, también se encontraron restos de tela de su uniforme, como la ven salir ese día viva del Palacio de Justicia. En el caso de Cristina del Pilar Guarín, se han tejido una serie de versiones sobre las circunstancias en las que habría sido sacada del Palacio de Justicia y sobre cómo murió. El programa La Noche de RCN y NTN 24 siguió de cerca este caso. En el año 2007 logró registrar el testimonio de René Guarín, quien aseguró reconocer que su hermana, Cristina, era la persona que aparece en este video registrado por un medio de comunicación de la época. Aseguró que Cristina salió con vida ese día. Por los rasgos de la cara, por la contextura del cuerpo, por la vestimenta que lleva.
A pesar del testimonio de René Guarín, que siempre sostuvo ante las autoridades que la persona del video era su hermana, el programa La Noche también logró el testimonio de esta mujer. Se trata de María Nelfi Díaz, quien también trabajaba en el Palacio de Justicia como ascensorista y fue testigo de los hechos. Ese septiembre del año 2007, Jefferson Beltrán le mostró el mismo video en el que René Guarín veía a su hermana y María Nelfi lo desmintió. Dijo que la persona que allí aparecía en los hombros de un militar era ella. ¿Usted está segura que esa es usted? Estoy segura. ¿Sí? ¿Esa era su falda? ¿De qué color era? ¿Cómo estaba vestido ese día? De una faldita de cuadros. 8 años han pasado de aquellas aseveraciones y este martes René Guarín reafirmó la tesis de que su hermana salió con vida del Palacio de Justicia. Mi hermana, extrañamente, aparece parte de los restos de ella calcinados y una parte de la falda que ella llevaba el día de la toma y retoma del Palacio de Justicia, la falda escocesa que creo que conoce el país entero. Coronel Plaza, siguiendo con este tema, ¿usted por qué cree que la Fiscalía ha escogido este momento para dar a conocer los resultados de una investigación en la cual usted había venido enfatizando desde hace varios años, y es que los desaparecidos o algunos de estos cuerpos estaban precisamente en poder de la Fiscalía? Yo no estoy seguro de que la Fiscalía haya escogido el momento. Es decir, lo que surge espontáneamente es que encontraron en este momento la identificación de los cadáveres y la Fiscalía la hace pública. Yo no puedo decir que la Fiscalía haya escogido este momento, no creo. Coronel Plazas, en primera instancia usted fue declarado culpable y muchos de los argumentos de las personas que lo han responsabilizado a usted por la desaparición de estas personas habían asegurado siempre que estas personas habían salido vivas del Palacio de Justicia. Hoy se comprueba lo contrario. Claro, uno de los grandes falsos testigos detrás de esto es el señor René Guarín Cortés. René Guarín Cortés es hijo del señor José Guarín. José Guarín era un miembro del M-19 y sus hijos también. ¿Quiénes eran sus hijos? Por lo menos los que aparecen vinculados al M-19. El señor René Guarín, la señora Cristina Guarín y Sebastián Guarín. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero no lo voy a hablar con fundamento en algo que yo me inventé, sino en la revista del mes de noviembre de la Corte Suprema de Justicia, en la cual escribe curiosamente un ingeniero de sistemas que se llama René Guarín Cortés. Hace una serie de anotaciones sobre los diferentes supuestos desaparecidos del Palacio de Justicia, y cuando se refiere a Cristina Guarín, su hermana, dice que la justicia los está persiguiendo, que el juez 14 superior, o la juez, que era una mujer, la juez 14 superior de Bogotá ha perseguido a su padre como guerrillero del M-19, ha perseguido a Cristina y lo ha perseguido a él y a su hermano. En esa misma revista el señor cuenta, no solo reconoce que lo están persiguiendo a su familia por ser miembros del M-19, sino que también reconoce que su hermana Cristina Guarín tenía título profesional y se estaba desempeñando como cajera, haciendo un reemplazo en el Palacio de Justicia. Bien raro, ¿no? Que una persona con título de profesional se va a hacer un reemplazo de 20 días como cajera, y precisamente en esos 20 días el M-19 asalta el Palacio de Justicia, cuando ellos están sospechosos de ser del M-19, que es el que asalta el Palacio. Pero además su hermano Sebastián lo acompaña a él y a su papá a la morgue, a medicina legal, a buscar el cadáver de Cristina. Pero no la encuentran, pero sí encuentran el cadáver de Fabio Becerra, el gran amigo de Sebastián, el hermano de René. ¿Y quién es Fabio Becerra? Uno de los guerrilleros muertos, con arma y todo, en el Instituto de Medicina Legal. Están vinculados al M-19. De modo que eso se aclara con este descubrimiento de la señora René Guarín. Se aclara otra cosa. ¿Se acuerda usted cómo decían que quien iba a hombro de un soldado era Cristina Guarín? Y María Nelfi Díaz, la ascensorista, decía: no señor, esa soy yo. Después algún noticiero por allá salió a decir que el ministro Londoño se estaba burlando de los desaparecidos porque se estaba burlando del trasero de la señora que iba alzada por un soldado. Pues se estaba burlando era de las mentiras que se decían, porque además la señora que llevaba al hombro el soldado era María Nelfi Díaz, que no es ninguna desaparecida. Hoy queda claro que no era Cristina Guarín Cortés, porque Cristina estaba en la fosa del cementerio del sur. Es
De modo que aquí eso también se aclara. Se aclaran muchas cosas. Se aclara, por ejemplo, una sentencia del Consejo de Estado que dice, en el momento en que le reconoce unos dineros a la familia de Cristina Guarín, dice que el Consejo de Estado no está diciendo que los funcionarios del Estado torturaron o mataron a Cristina Guarín. Le están dando la indemnización porque sencillamente el Estado ha debido proteger el Palacio de Justicia y ahí no ha debido presentarse ninguna confrontación armada. Si la policía hubiera cumplido adecuadamente con sus funciones, no hubieran podido asaltar los del EMI, sino del Palacio de Justicia. Esa es la razón por la cual la mayoría de las indemnizaciones del Consejo de Estado se hacen a favor de las víctimas, incluyendo personas como Cristina Guarín, que a la hora de la verdad era una guerrillera, porque es que no ha debido presentarse la confrontación. Y aquí en el Consejo de Estado le ordena pagar esas indemnizaciones a la Policía Nacional, que era la que tenía la guardia del Palacio de Justicia, no al Ejército Nacional. Luego, no está diciendo que... Coronel, el fiscal también ha dicho que estos nuevos hallazgos pueden llevar a que se abran nuevas investigaciones, inclusive en entregarle nuevos elementos a los casos actuales. ¿Hasta dónde cree usted que se podrá llevar a cabo esto? ¿Eso lo dice el fiscal general de la Nación o la revista Semana? El fiscal general de la Nación. Pues él tendrá sus razones para pretender hacer nuevas investigaciones, pero quien ya está investigado no puede volver a ser investigado, salvo que surgiera algo en su contra demasiado evidente. Aquí no hay nada que me preocupe, yo vengo sosteniendo la misma tesis desde el comienzo. La tarea particular mía, como subalterno de mi general Arias Cabrales, y entonces la de él mismo como comandante de la operación, era la de recuperar el Palacio de Justicia, rescatar a las personas al máximo. Se rescataron 263 personas, dentro de las cuales se rescataron 43 magistrados, entre principales y auxiliares. De modo que no tenemos nada de qué preocuparnos, que se preocupen los del M-19 si se abre una nueva investigación. Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, ubicada en el Cantón Norte de Bogotá. Según los relatos de Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, 2 estudiantes sobrevivientes de la toma, allí fueron llevados varios sospechosos del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85. En total, 11 personas desaparecieron. Los familiares de las víctimas creen que fueron a parar a la Escuela de Caballería y que fueron desaparecidos, pero los militares implicados justificaron el hecho en que los cuerpos se calcinaron en las llamas. En febrero de 2007, la Fiscalía dirigió la investigación sobre los desaparecidos hacia el coronel Alfonso Plazas Vega. No hay nuevas pruebas, estamos muy tranquilos. Si llevaron personas desde el centro de Bogotá hasta el Cantón Norte para interrogarlas, Plazas Vega podía ser el responsable, ya que comandaba esa unidad militar. 5 meses después del inicio del proceso fue capturado. Ya tenía 2 cargos por qué responder: secuestro y desaparición forzada de 11 personas. El 19 de junio de 2010, el Juzgado Tercero de Circuito Especializado de Bogotá condenó en primera instancia al coronel Plazas Vega por su participación como coautor mediato de la desaparición de los trabajadores de la cafetería, 3 visitantes ocasionales y la militante del M-19 Irma Franco Pineda. Se condena al señor Luis Alfonso Plazas Vega a la pena principal de 30 años de prisión. Año y medio después, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la pena, pero le hizo un ajuste. Aseguró que Plazas Vega solo puede responder por 2 desaparecidos: el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera y la guerrillera del M-19 Irma Franco. Plazas Vega ha solicitado en más de 7 oportunidades la libertad. Ha estado 8 años detenido. La frase que pronunció en medio de la retoma ha estado presente en los informes y en las investigaciones. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes. Coronel, permítame hacer una precisión en eso que usted está apuntando en este momento, y tiene que ver con uno de los casos que a usted les indican, de los cuales a usted lo acusan. Es el de Carlos Alberto Rodríguez, que es el administrador de la cafetería, y de la guerrillera Irma Franco. En ese orden de ideas, y a juzgar por lo que usted me está diciendo, pensaría uno entonces que los restos mortales del administrador de la cafetería también están en poder de la Fiscalía, teniendo en cuenta esta última noticia que ha dado el ente investigador. Bueno, yo voy a referirme al respecto no a lo que yo opine, porque esto está por definir en la Corte Suprema de Justicia. Voy a relacionar lo que dice el magistrado que estudió el proceso en la segunda instancia, que pidió mi absolución y que finalmente hizo salvamento de voto.
Dice, cita la sentencia y el reconocimiento que hace el hermano del desaparecido señor César Enrique Rodríguez Vera. Revisada la actuación se observa que en su dicho no hay certeza alguna, en el sentido de que sea esa persona, sino que como lo transcribe la decisión, solamente le parece que es, pero por lo borroso de las imágenes no puede afirmar que sea Carlos Augusto. En este punto, dice el magistrado, como en los demás desaparecidos para quienes no se ha encontrado prueba alguna de haber salido vivos, ha tenido que hacer el juzgado un esfuerzo mayúsculo para hacerlos aparecer como tales. En dicho ejercicio se llega a poner en boca de los testigos lo que ellos no dicen. Esto lo dice el magistrado que pide mi absolución. Y en la parte final, con relación a Irma Franco, dice lo siguiente: para endilgarle la responsabilidad penal al procesado, hicieron falta verdaderas pruebas, pues no se encuentra una sola creíble que lo vincule con la conducta punible de la única persona cuya desaparición forzada está debida y completamente documentada, que es la miembro de la organización guerrillera M-19 Irma Franco. En su mayoría, diríase mejor, casi en su totalidad, las referencias a la escuela de caballería o al procesado son malintencionadas o dirigidas a buscar otros fines diferentes al esclarecimiento de los hechos. Todo ello quedó expuesto en el salvamento de voto. Lo está diciendo el magistrado que pide mi absolución y se está refiriendo a la actuación del ente acusador, particularmente de la fiscal Buitrago. Dice, malintencionadas o dirigidas a buscar otros fines. Y remata, no comparta la parte resolutiva en lo señalado en el numeral primero, porque considero que la sentencia absolutoria es la decisión que ameritaba dictarse. De acuerdo con este panorama, se imponía la absolución del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y por consiguiente su libertad, por no encontrarse probado su compromiso penal a ningún título con la desaparición forzada de la miembro de la organización guerrillera M-19 Irma Franco. De modo que esto lo ha contestado el magistrado sustanciador de la segunda instancia. Y es lo mismo que está diciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando radica una ponencia absolutoria. Sobre ese punto le iba a preguntar, coronel, desde el pasado mes de noviembre se ha radicado una ponencia absolutoria en la Corte Suprema de Justicia, en esa casación que está haciendo ese alto tribunal frente a su caso. Estos nuevos hallazgos de la Fiscalía, ¿usted cree que van a posponer esa decisión final de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que son nuevas pruebas que aportan a esa decisión final que va a ratificar su culpa o en su defecto lo va a absolver? No, yo creo que lo que hacen es acelerar mi absolución, porque no es otra cosa que lo que yo vengo sosteniendo desde el comienzo, que esos señores que llegaron al cementerio del sur vienen de haber sido asesinados por el M-19, que no hay sino una desaparecida. Acabamos de ver el concepto que hay de quienes han pedido mi absolución, es que no tengo nada que ver con la muerte de la guerrillera Irma Franco y que los demás sencillamente no están desaparecidos, están muertos, los mató el M-19. Coronel, ¿a qué cree usted que responde entonces esa intención que usted deja entrever que ha habido en los últimos años para echarle la culpa a usted de la desaparición de estas personas? ¿Es usted un chivo expiatorio? O sea, ¿qué intención hay, digamos, de desviar todo esto y que todo responda a una culpabilidad suya? En este libro lo estoy contando. Aquí hay un interés económico. Por eso el libro se llama Desaparecidos, el negocio del dolor. Hago una sencilla referencia a lo que estamos viendo en el caso de Mapiripán. El general Uzcategui ha demostrado que el colectivo de abogados Alvear Restrepo es el primer interesado en que aparezcan funcionarios del Estado condenados para conseguir unas monumentales indemnizaciones que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indemnizaciones de las cuales se benefician los abogados del colectivo a costa de condenar inocentes. Eso es lo que está pasando aquí. Esto es lo que está pasando aquí. Es un caso similar. Yo lo que necesito ver es qué va a pasar con el colectivo, con los funcionarios del colectivo de abogados a José Alvear Restrepo y con el propio colectivo, cuando se destape no solamente la perversa manipulación del proceso, no solo de Mapiripán, sino particularmente del caso del Palacio de Justicia. Esto es gravísimo a nivel nacional y a nivel internacional. Eso es lo que yo veo. Claro que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están demorados, lo lamento muchísimo y lo he sentido durísimo, pero ellos creo que están buscando llenarse de razones, porque el caso mío
tiene repercusiones de todo orden y particularmente a nivel internacional. La decisión de fondo en el caso del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega está en manos de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal colombiano aceptó en agosto de 2012 un recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de Plazas. El oficial en retiro busca que sea revocada la condena a 30 años de prisión, que en su contra fue confirmada parcialmente en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Con relación al caso de 9 de los 11 considerados desaparecidos del Palacio de Justicia, el proceso fue declarado nulo, pero por la presunta responsabilidad de Plazas en la desaparición forzada de Carlos Rodríguez y la guerrillera del M-19 Irma Franco durante la recuperación militar del Palacio, fue confirmada la condena. Demanda de casación, Luis Alfonso Plazas Vega. La decisión dejó de lado las normas procesales que obligan a tener certeza para condenar, a investigar lo favorable y lo desfavorable y a analizar conjuntamente las pruebas, lo que ocasionó imprecisiones y errores en unos casos por inducción de los testigos y en otros por decisión directa de la sala. La expectativa por lo que pueda decidir la Corte Suprema de Justicia sobre la casación de Plazas Vega aumentó desde finales del año pasado, cuando informes de prensa dieron cuenta de que el proyecto de fallo del magistrado ponente Luis Guillermo Salazar solicitaría absolver al coronel retirado. Casar el fallo de origen y naturaleza indicados y en su lugar absolver al coronel Luis Alfonso Plazas Vega de los delitos por los cuales había sido condenado de acuerdo con los cargos. La ponencia, radicada desde noviembre de 2014, consideraría que no existen pruebas contundentes contra el coronel retirado por los hechos que fue condenado. Sin embargo, la decisión respecto al proyecto de fallo absolutorio de Plazas, que está en manos de 9 magistrados, todavía no se conoce. El coronel Plazas continúa a la espera del fallo definitivo. Coronel Plazas, ¿por qué cree usted que un año después de que uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia absolutoria en su caso, hasta el día de hoy no haya habido ningún pronunciamiento de la Corte Suprema? ¿Qué se debe, según usted, esa demora? Están llenándose de razones. Yo he lamentado muchísimo la demora, pero yo sé que la Corte me quiere hacer justicia y por esa razón creo que se va a atender lo que el magistrado ponente en 19 de noviembre del 2014 planteó, que es mi absolución. Además, la segunda vez que un magistrado estudia un proceso y pide mi absolución. Y voy a hablarle además de las 11 ocasiones en que la Procuraduría General de la Nación, que es el Ministerio Público colombiano, el representante del pueblo en el proceso, el señor procurador es el representante del pueblo en el proceso, y ha pedido en 11 ocasiones, la primera de ellas el 17 de septiembre del año 2009, mi absolución, y después la revocatoria de la sentencia y mi libertad. Y no le paran bolas, no le paran bolas ni en el ACUO ni en el ADCUEN. Creo que en este momento se va a hacer la justicia a nivel de la más alta de las Cortes. Mire cómo viene no contra el coronel Plazas, sino contra la institución militar. Ordena lo siguiente, dice: otra determinación. Con fines de reparación y con el propósito de satisfacer derechos de las víctimas, la sala ordenará, de acuerdo con los precedentes expuestos, etcétera. Punto 1. Ordenar la publicación de esta sentencia por el término de 1 año en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional. Para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la fuerza pública. Pero resulta que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia con la cual condenaron a Colombia, no se condena la actuación operacional del Ejército de Colombia. Por el contrario, se dice que el presidente Belisario Betancur, presidente elegido por los colombianos por el voto popular, en uso de las facultades que no solamente le permiten, sino le obligan a respaldar el cargo que ostenta, hizo lo correcto al emplear la fuerza pública en defensa de las instituciones. Pero bueno, aquí dicen estos dos señores que me condenaron, a mí o a la institución militar, que hay que poner en la página web la condena para que sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que sí está bien hecho. Lo que el Tribunal Especial de Instrucción dijo que estaba no solamente bien hecho, sino que se habían llevado a cabo actos de heroísmo por parte de nuestros soldados. Ya regresamos con La Noche.
Los colombianos ponemos todos los días nuestros dientes a prueba. Por eso necesitas dientes sanos y fuertes. Oral-B Pro Salud con escudo antiazúcar tiene una fórmula avanzada que ayuda a proteger de la caries y de la placa que pueden hacer que pierdas tus dientes. Fortalece tus dientes desde el primer día, porque tu boca hace mucho más de lo que crees. Oral-B, dientes más fuertes y sanos. Estás viendo La Noche. A continuación, el informativo. Más adelante, la tarde. Sebastián Piñera, líder del año en 2012. José María Álvarez Payete, líder corporativo innovador en 2014. Latin Trade hace un homenaje a las personalidades y líderes políticos de América Latina y el Caribe en los premios Bravo. Información completa y actualizada de este evento, 28 y 29 de octubre, solo por el Canal de las Américas. Hace aproximadamente 3 horas comenzó una nueva fumarola del cráter del volcán Calbuco. Aquí fue donde hallaron muerto en su vivienda, en el piso 13, Alberto Nisman. Lo que ven detrás de mí es la cola que tienen que hacer las personas incluso desde el día anterior para poder adquirir un electrodoméstico. No, aquí es donde se llevó a cabo esta fuga, una fuga por demás increíble por lo que estamos observando. Red de periodistas NTN 24, conectando nuestras realidades. ¿Está cansado de sacar grasa y comida pegada de sus sartenes? ¿Sabía usted que algunas sartenes antiadherentes liberan dañinos gases e impregnan sus alimentos de químicos fuertes? Ya basta de los antiadherentes que no sirven. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema. El secreto está en su revolucionaria superficie de cerámica. Como el efecto Lily que impermeabiliza las hojas, la superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. El queso no se pega, los huevos se resbalan, la piel de pescado se queda en el pescado y no en la sartén. La carne se cocina sin aceites y se limpia fácilmente. Su base de panal acelera el calor y lo distribuye en su centro de aluminio para calentar tan rápido como nunca lo ha visto. Utilícelo en cualquier superficie para cocinar, de gas, de inducción, de cristal o eléctrica. Nunca está demasiado caliente para tomarlo porque su mango ergonómico siempre se mantiene frío al tacto. El calor se conserva en la sartén y no en su mano. Ahora puede cocinar sus alimentos más saludablemente y limpiar más rápido con Ceramicor. Y ahora por el mismo increíble buen precio, usted puede adquirir su juego de sartenes Ceramicor en su edición limitada, Professional Chef Gold Collection. Su atractivo terminado en color dorado dará elegancia y estilo a su